Hola, en este video voy a enseñarles cómo escanear una imagen y limpiarla en Photoshop para que puedan trabajar con ella más adelante. Lo primero que vamos a hacer es importar la imagen a Photoshop. Entonces tenemos que escanearla. Si tenemos un escáner instalado, entonces Photoshop lo va a reconocer, por lo que es mejor de una vez escanear desde acá. Entonces vamos a ir a File o Archivo, Importar y WIA Support. Ahí van a estar todos los dispositivos de los que yo pueda meter una imagen. Aquí por ejemplo la cámara o el escáner. Entonces vamos a escoger el escáner. Y para poder imprimirlo más adelante, la resolución mínima deberían ser 300 dpi. Entonces vamos a escoger eso y lo vamos a digitalizar. Ya con la imagen digitalizada podemos ver, aquí yo tengo el lápiz original, que es el lápiz rojo. Yo uso un Staedtler .9 de mina roja y un rapidógrafo Staedtler .2. Para poder limpiarla, lo primero que tengo que hacer es deshacerme del rojo. Para eso vamos a venirnos aquí a canales, a la parte de capas o layers, channels, y en esta flechita que está aquí, nosotros lo que tenemos que hacer es separar los canales para que el rojo se vaya. Entonces vamos a ir a Split Channels o separar canales, y eso me va a dar tres archivos. Me va a convertir la imagen en tres archivos: la imagen azul, verde y rojo. Ahora este es el azul. Digamos, ven que la convirtió a escala de grises, pero ahí sigue la línea del lápiz rojo. Esta es la verde, que también pasa lo mismo, pero en la roja el lápiz rojo desapareció completamente. Entonces ya con eso la imagen nos queda parcialmente limpia. Ahora lo que hay que hacer es deshacernos de todos estos grises y hacer esta línea más oscura. Vamos a pasar la imagen a imagen modo RGB para volver a tener los tres canales y estar trabajando a color y no en gris. Y después nos devolvemos a capas. Aquí abajo en el botón de capa de ajuste, lo que vamos a agregar es una capa de niveles o levels que se va a colocar encima de la imagen. Ahora yo tengo tres botones o tres goteros aquí, donde el de arriba, si yo lo estripo, lo presiono y escojo un píxel, ese píxel va a ser lo más oscuro que va a haber en la imagen. El del medio va a ser de los tonos medios, o sea el gris, y el de abajo va a ser lo que debería ser más blanco. Entonces si ustedes ven aquí, tenemos un montón de puntos del papel, de la textura escaneado, y lo que ocupamos es librarnos de eso. Entonces vamos a escoger el gotero blanco, y vamos a escoger un punto de los más oscuros que haya en lo que se supone que debería ser blanco. Y con eso se nos van a ir todos esos detalles. Ahora el negro queda gris. Con la flechita de aquí abajo ir oscureciendo hasta que yo diga ok, ahí está como debería funcionar. Entonces vemos que ya tenemos una imagen completamente limpia a lo que teníamos escaneado. Yo voy a hacer Control E, que es un merge, y vamos a hacer que esto ya sea una sola capa. Y me voy a ir otra vez a canales, y aquí abajo tenemos este circulito que lo que hace es seleccionar lo que es blanco en una imagen. Entonces si yo lo selecciono, me va a seleccionar lo que es blanco, o sea lo que está afuera, no lo negro. Con Control Shift I invierto la selección y ahora lo que tengo seleccionado sería lo negro. Voy a hacer una capa nueva y con el Paint Bucket lo que voy a hacer es pintar de negro. Entonces lo que tengo ahora es una capa con transparencia en la cual yo puedo pintar por debajo de los colores que yo quiera. Entonces vamos a hacer una capa blanca y aquí yo tengo ya el dibujo y el fondo. Bueno, eso es todo. Espero que les haya servido y nos vemos pronto en el próximo video.